Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a finalizar entonces con las tolerancias geométricas. Nos restaban tres por explicar y al finalizar de explicarlas eh, voy a subir al Classroom el listado con las piezas asignadas a cada uno de ustedes con el objetivo de que las dibujen, o sea, que hagan el plano constructivo de la pieza que se le fue asignada. Aplicando, por supuesto, todos los conocimientos que adquirieron en la materia de tolerancias dimensionales y, obviamente, tolerancias geométricas, ¿sí? Las van a aplicar a su gusto, digamos. O sea, van a tener como la postura del diseñador, del dibujante, ¿no? De la persona que va a aplicar los, los requisitos que debería tener esa pieza, ¿sí? Como diseñador. Así que bueno, vamos a ver las últimas tres tolerancias geométricas. La tolerancia geométrica de concentricidad entonces sirve para expresar o acotar, por ejemplo, en este caso, dos elementos circulares, obviamente con cada uno con un diámetro distinto, pero que sean concéntricos a un mismo eje de simetría, ¿sí? El, el círculo este de diámetro 10 que figura acá, con el círculo este del otro extremo de diámetro 20, ambos son concéntricos a un mismo eje de simetría. Entonces lo que me está diciendo es que este eje de 10, tiene que ser concéntrico a este eje de simetría, ¿sí? Eh, Sobre todo en la cara del otro extremo, ¿sí? Que es la que figura la cara A, con una tolerancia máxima de desviación de 0,5, bueno, ya dijimos, eh, puede ser milímetros, centímetros. Eso va a ser justificado en la parte del rótulo, se agrega en qué unidades se está trabajando y que se está acotando. Bueno, entonces, una vez más, ¿cómo se lee esta tolerancia? Bien, primero, el primer casillero, el símbolo, que es el de concentricidad, por lo tanto me está diciendo, tiene aplicada una tolerancia de concentricidad con una tolerancia máxima de desviación de 0,5 milímetros con respecto a la cara A. Entonces la cara A también tiene que acotarla, ¿sí? Siempre este tipo de tolerancia la van a utilizar en elementos de rotación, ¿sí? En otras palabras, un eje, ¿sí? Bueno, posición, tolerancia geométrica de posición. Esta es útil, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos que hacer agujeros, que se les llama la jerga taladros, ¿sí? Un agujero, ¿no? Por ejemplo, con una máquina agujereadora o con un taladro de banco, lo que sea. Generan un agujero en la pieza y la posición de ese agujero, ¿sí? Está representada por un centro. Por un centro. Uy, ya. Ese centro, ustedes tienen que acotarlo, como si fueran coordenadas, tanto de distancia en horizontal y tanto de distancia en vertical, ¿sí? Entonces el centro de coordenadas de este taladro está a 20 milímetros con respecto a esta línea y a 30 milímetros con respecto a esta línea, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la tolerancia de posición? Que puede tener una máxima desviación ese centro del taladro o del agujero de 0,5 milímetros, ¿sí? Eh, Obviamente, ¿cómo es que se acota? Bueno, el primer casillero, el símbolo,
que es este que vemos acá, que es el de posición. El segundo casillero, la tolerancia máxima permitida con respecto a los planos o a las líneas en el dibujo que estén acotados. A y B en este caso, bueno, A. Este triangulito podría haber sido bien puesto por acá, pero para no molestar en el dibujo se suele utilizar hacer esto. Se corre, se utiliza una línea, un trazo más fino del dibujo para que no moleste. Por ejemplo, B acá directamente ya está sobre la línea en sí misma. Y bueno, y lo que ven acá abajo es una exageración que, por ejemplo, podría mover, este sería, digamos, el ideal, ¿no? El centro del taladro. O sea, el centro de los dos ejes de simetría. Y de los dos ejes por donde supuestamente debería pasar el taladro. Entonces, el centro final, ¿sí? El constructivo final que quede puede ser por cualquier zona, siempre y cuando esté dentro de los 0.5 milímetros alrededor, ¿no? O sea, una zona lindante al ideal. Bueno, en resumen, si tienen una pieza que tiene agujeros, o taladros mejor dicho, tienen que utilizar la tolerancia de posición. Obviamente siempre y cuando el agujero sea, la posición del agujero, ¿sí? Sea vital para el buen funcionamiento de la máquina. Pues si es indistinto, o sea, porque tampoco es que me va a afectar al funcionamiento de la máquina que si ustedes le pusieron a 20 de altura y a 30 desde esta línea hacia la derecha y les hacen el agujero, por ejemplo, por acá y no era vital, obviamente no sería necesario, ¿sí? Todas estas tolerancias geométricas se utilizan en el caso de que sea vital dicha característica para el buen funcionamiento de la pieza. Y vamos hacia la última, que es la tolerancia geométrica de simetría. Y esta nos sirve para cuando nosotros queremos que se cumpla una misma característica constructiva, geométrica de la pieza con respecto a otro elemento o parte de la misma pieza. Por ejemplo, acá yo tengo esta pieza que me está diciendo que esta dimensión acá, esta altura de 0,75 con respecto a un eje de simetría, ¿no? A un eje, ¿sí? Un eje que pasa por el centro de la pieza. Supuestamente esta altura es de 0,75. Perfecto. 0,75. Pero esos 0,75 tiene una tolerancia de simetría de 0,03 con respecto a la cara A de la misma pieza. Que fíjense, en la cara A de la misma pieza es esta otra altura, ¿sí? Que mide 1,50. 1,50 es justamente el doble de esta parte de la pieza, 0,75. 0,75 por 2 daría 1,50. ¿Qué pasa? Puede pasarse, ese 0,75 puede subir o bajar 0,03 milímetros, ¿sí? Para arriba o para abajo. Pero siempre y cuando dentro esté de una manera simétrica puede variar, ¿sí? Quiero decir con esto, a ver si lo vemos de otra manera. Si yo hago 0,75 y lo divido en 2, me estaría diciendo que si sería simétrica esta medida, me tendría que dar 0,375 del centro para abajo y del centro para arriba también tendría que tener 0,375 para arriba, ¿sí? Eso sería una división simétrica, o sea, simétrica significa que es lo mismo de un lado que del otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo divido esto en 2,
me tendría que dar la parte de abajo 0,376 y la parte de arriba 0,376, ¿sí? Si hay alguna parte que se va un poquito más hacia arriba y la de abajo obviamente menos, no se compensa esa simetría, no estaría cumpliendo justamente con esta tolerancia geométrica. Para eso sirve la tolerancia geométrica de simetría. Lo mismo con respecto a esta dimensión de 1,50. Se puede mover para arriba o para abajo, ¿no? Pero siempre y cuando se respete esa desviación máxima simétricamente con respecto a este eje, ¿sí? Bueno, obviamente si quedan dudas o algo respecto a, a cómo aplicarlo o cuál aplicarían o utilizarían en la pieza que se les fue asignada a cada uno o tienen dudas, obviamente preguntan al Classroom. Vamos a poner una fecha de entrega para dentro de un mes, si les parece, para el 8 de octubre. Igual esto lo vamos a poner en el Classroom. Para el 8 de octubre deberían estar ya entregados los planos. Bueno, y antes de finalizar la clase, obviamente después fíjense, yo lo dejé en la parte de trabajos de clase, en la parte de metrología, en el Classroom, en la solapa que dice trabajos de clase, ahí dejé un Excel con todos los apellidos de ustedes, los integrantes de la materia, y cada uno de ustedes tiene asignada una pieza a construir, a dibujar. La pueden dibujar ya de vuelta, ya sea manualizada. La idea es que apliquen un software de dibujo que sea por computadora, ya sea CAD o dibujo 3D, que les va, a mi entender, les va a solucionar el problema muchísimo más rápido, les va a ser muchísimo más útil a la hora de generar el plano y a la hora de acotarlo, ¿no? Y de aplicar las tolerancias dimensionales y geométricas. Entonces, a cada una de ustedes tienen que generar un plano constructivo, el tamaño que necesiten, puede ser A4 o A3. El rótulo también lo hacen a su gusto. Obviamente siempre especificando en qué medidas están aplicadas las tolerancias. El nombre de ustedes, el nombre de la pieza. Y bueno, y finalmente, respecto a eso no hay mucho más que decir. Tienen un mes para hacerlo, de que sigan la materia y no se atrasen, porque si no después naturalmente vamos a continuar avanzando y no van a poder entender y no van a poder obtener un beneficio de la materia, creo que ese es el objetivo primordial de ustedes. Entonces, veo que no están viendo los videos, lo cual está mal, porque hicimos digamos, esta forma de dar clase como para darles una comodidad a ustedes de no fijar una fecha, un horario en el que todos tengan que conectarse, porque hay algunos que trabajan, hay otros que no pueden, hay otros que están durmiendo, lo que sea. A modo de una comodidad, de una facilidad para ustedes. Pero veo que esa facilidad quizá la están tomando como una holgura o como una liviandad. Y eso les veo que quizás les está perjudicando. Entonces no desaprovechen esta oportunidad si yo les cuelgo los videos, obviamente los tienen que ver todos. Hacer el trabajo práctico, ¿sí? Con la pieza que se les fue asignada. Si tienen dudas, preguntan. Después tampoco es que hay solo dos personas que pidieron al respecto de las clases o tutoriales
para explicar el programa de diseño 3D, o sea, solo dos, por lo cual a mí me deja pensar que o dos solamente requieren o requerirían los tutoriales, o simplemente dos nomás todavía vieron la clase, lo cual es grave. Así que bueno, nada, muchachos, vayan poniéndose un poco más al día, ¿sí? Porque ya con el último trimestre casi todos los profes venimos medio light, pero eh, están próximos a que se termine lo que es el año. Por lo tanto, se van a tener que hacer evaluaciones un poquito más rigurosas, porque está en juego el título de ustedes, ¿no? Que es el título de técnico. Así que vayan poniéndose las pilas, así dentro de todo se fluye, ¿no? Se fluye, y si van viendo los videos, veo que colaboran, veo que hay una interacción, ¿sí? O sea, esa es la idea, ¿sí? Entonces, y así creo que no va a haber ningún tipo de, de evaluaciones o trabajos quizás mucho más comprometedores para ustedes, para finalmente tratar de evaluarlos o ver que hay una interacción de su parte. Porque hasta el momento veo que no hay visualizaciones en los videos, no hay preguntas, no hay dudas, no hay nada, ¿sí? Eh, las clases están ahí, están en el canal de YouTube. No tienen excusa para no verlas. Así que vayan poniéndose las pilas. Se lo voy dando como a suerte de advertencia, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana y que estén bien. Un saludo para todos.